Eso, muy bien. Muchas gracias por activar la cámara. Nuevamente, muy buenas tardes con todos ustedes. Estamos 3 participantes, 3 estudiantes. Igual voy a dar inicio a la clase porque después tengo otra clase más. Ya están ingresando. Vayan ingresando. El día de hoy nos toca clases de biología. Otra asignatura nueva para ustedes. Otra asignatura nueva para ustedes. ¿Y qué es lo que estudia la biología? ¿De qué se trata la biología? Bio, ¿qué significa? ¿Alguien sabe qué significa bio? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué significa bio? Bio significa vida. Quiere decir que estudia a los seres vivos. Una ciencia que estudia a los seres vivos. Por eso se llama biología. ¿Ya? Entonces ya más o menos ustedes tienen idea de qué vamos a tratar en las clases de biología. Muy bien, como es el conocimiento de ustedes, en unas hojitas a cuadros pueden hacer sus actividades. El día de ayer me olvidé de hablar, bueno, todavía tenemos chance. Tienen que hacer una carátula por cada asignatura, ¿no? Una carátula por cada asignatura, bien separado. Separado de matemática, puede ser en la misma carpeta o puede ser en algún cuaderno. Matemática, biología, física y educación física. A ustedes les doy 4 asignaturas, ¿no? Entonces puede ser en una misma carpeta todas esas 4 asignaturas separado por carátulas, bien ordenado de semana a semana. Muy bien, esta es la semana número 1. ¿Cuál es el tema? Teoría de la abiogénesis. Es una palabra nueva para ustedes, ¿no? Abio quiere decir sin vida, ¿no? Entonces, teoría de la abiogénesis. ¿Cómo se origina la vida? O sea, cuando no ha existido todavía la vida, ¿no? Sin vida, abiogénesis. Vamos acá. ¿Me están escuchando? Sí, sí, licenciada. Quería saber cómo estaban en silencio. Ya. Aquí me dice, observe la imagen de la portada del libro y lea su título. Aquí me dice, el origen de la vida en la Tierra. ¿Cómo se origina la vida en la Tierra? Hay muchas historias científicas, historias también religiosas, cómo se origina la vida en la Tierra. Es algo que se han puesto a estudiar muchos científicos. Han ido descubriendo poco a poco. Han descubierto una teoría, los otros otra teoría y algunas van descartando. ¿Por qué? Porque con el tiempo van avanzando la tecnología y van viendo de pronto haciendo síntesis de que de pronto, o experimentos donde a veces dicen, no, así no ha sido el origen de la vida, sino ha sido de otra manera. Entonces van descartando y van cambiando los conceptos o las teorías. Esto de aquí no lo van a hacer, solamente van a hacer donde dice actividades, que es más abajo. Esto de aquí solamente es para interactuar el docente con estudiantes, ¿no? Me dice, explique por qué el origen de la vida es uno de los temas más investigados de la ciencia. ¿Por qué será uno de los temas más investigados? ¿Alguien me quiere decir? Hola. Porque no saben cómo
creó la Tierra. No saben y quieren llegar hasta el fondo, ¿no? Hasta uno en realidad se pone a pensar y todavía no hay en sí una historia o una teoría que me convenzca a mí cómo fue el origen de la vida, ¿no? Todavía no hay una historia, no se esclarece aún todavía, entonces eso quieren llegar a fondo, todavía seguirán estudiando. Existen muchas interpretaciones filosóficas sobre el origen de la vida y algunas de ellas han coincidido en algunos aspectos, como por ejemplo, que la vida es valiosa, obviamente, que es el resultado de un devenir perpetuo, que incluye fenómenos que no se pueden medir, que los procesos siguen una secuencia ordenada, que tiene la tendencia a agruparse y a individualizarse, que se debe a causas sobrenaturales, que vino de las estrellas. ¿Qué dicen ustedes? ¿De dónde vendría la vida? Según ustedes, científicamente, a ver, se van a poner como científicos ahorita. ¿Cómo se origina la vida? Según ustedes. Pues la vida, según como se decía, pues por el que había venido en el Big Bang, ni siquiera algo así, que habían venido como así, ¿cómo es eso? La explosión de Células, algo así, y ahí se iba evolucionando. Había llegado a la Tierra y ya, pues ahí se han ido. Eso es lo que he entendido. Hay muchas historias, ¿no? Que los Hay animales, varias historias. que los animales, por ejemplo, los sapos de lodo se han ido formando, los sapos, que también los gansos se han ido transformando en otras especies de animales y así hay algunos científicos que han ido experimentando y dando a conocer, ¿no? De dónde sale la mosca. En realidad la mosca decían que venía de la nada, pero en sí hicieron un experimento y venía de la larva. De la larva sale la mosca. Entonces, ¿y la larva de dónde viene? Entonces hay tantas preguntas que de pronto no se llega uno a concluir en sí de dónde se originó la vida, ¿no? Vamos a la segunda pregunta. Igualmente, esta de aquí no es de realizar, solo es de interactuar aquí en clase. ¿Cuál es tu opinión acerca de la importancia que representa el conocimiento sobre el origen de la vida para los seres humanos? ¿Cuál será la importancia que representa el conocimiento sobre el origen de la vida para los seres humanos? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Será importante que nosotros conociéramos acerca del origen de la vida? Claro. Sí, ¿verdad? Para la importancia, para de pronto nosotros saber de dónde mismo vinimos en realidad, de dónde se originaron los seres humanos. Continuamos. Lee el siguiente texto relacionado a la teoría de la abiogénesis. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Yo listen. Muy bien, gracias. En 1924, el bioquímico ruso Alexander Oparin propuso que células vivas surgieron gradualmente de materia no viva mediante una sucesión de reacciones químicas. Según Oparin, los gases presentes en la atmósfera de la Tierra primitiva, al ser inducidos por rayos u otras fuentes de energía, pudieron
reaccionar para formar compuestos orgánicos simples. Estos compuestos pudieron posteriormente autoensamblarse en moléculas cada vez más complejas, como las proteínas. Estas, a su vez, pudieron organizarse en células vivas. En 1953, Stanley Miller y Harold Urey probaron la hipótesis de Oparin, realizando un experimento que procuró simular las condiciones atmosféricas de la Tierra primitiva. En su experimento, se hirvió agua hasta convertirse en vapor en el fondo de un frasco y luego fue pasada por un aparato combinándola con amoníaco, metano e hidrógeno. Ya, Lisa. Ya, gracias, mi estimado. Ya, espérenme un ratitico. Le van a llevar a las 7:30, entre 7:30 y 8. Ya. Sí. Dígale a la niña que se cambie. Dele que le hagan. A ver, les dejé un tiempito aquí para que vuelvan a leer y me digan qué entendieron acerca de esta lectura que dio el compañero. Acá ha habido más todavía. Bueno, de esta parte, ¿qué entendieron? Chicos, miren, según yo podía escuchar y entender de que de esta teoría de la abiogénesis quiere decir sin vida. ¿Por qué lo llaman sin vida? Que a partir de experimentos de las reacciones químicas o de la materia no viva y realizaron reacciones químicas, de ahí surgió la vida. Así más o menos da esta teoría. ¿Y quién fue el bioquímico? Alexander Oparin. Alexander Oparin. Alexander Oparin. Obviamente es ruso, ¿verdad? Muy bien. Recién ahí se inició a ver cómo se da origen a la vida, pero esto es según el bioquímico ruso, porque hay algunos bioquímicos, biólogos que han interpretado de diferente manera la vida, cómo se dio origen a la vida. Por ejemplo, yo les decía que los sapos se originaban mediante el lodo, ¿no? Y así hay, pero de acuerdo a los científicos, de acuerdo a los científicos, cada científico tiene su propia teoría. Recién vino a aparecer que dice los gases que se presentaba en la atmósfera de la Tierra primitiva, ¿no? Recién ahí mediante las reacciones químicas. Estos solamente fueron probados mediante hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Para comprobar si es verdad o mentira. ¿Qué dice aquí? En 1953, Stanley Miller y Harold Urey probaron la hipótesis de Oparin. ¿De cuál? De él. Hipótesis de Oparin, a ver si es verdad o mentira acerca de esta teoría. Realizando ¿qué? Experimentos. Mediante experimentos, los científicos siempre realizan puros experimentos con aparatos para ver si hay las condiciones
atmosféricas. Y aquí en el experimento, ¿qué dice? Sirvió agua hasta convertirse en vapor en el fondo de un frasco y luego fue pasado por un aparato combinándola con amoníaco, metano e hidrógeno. ¿Y saben cuál es el gas metano? ¿Si saben o no saben? No, listen. El gas metano es de lo que se produce de la defecación de los animales, de las personas. Ahí se forma un gas metano. Recuerden que también hay personas que ya lo hacen, que utilizan el gas metano, qué sé yo, para generar el gas y poder realizar, por ejemplo, en las industrias, en las fábricas de panela, todo eso, ellos utilizan gas metano, algunos, y son agricultores que ellos saben y no desperdician. De la defecación de los animales, de las personas, se produce gas metano. Así nomás es la biología, la bioquímica. Es sumamente interesante. Vamos al... Aquí está larga esta lectura. ¿Alguien más que me pueda ayudar? ¿Qué pasó luego? Y dice Velasco Cayetano, ¿será que me puede ayudar con la lectura? Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, licenciada. ¿De qué parte, de dónde la lectura? Desde luego sometieron, compañero. Ya. Ya luego sometieron la mezcla resultante a una chispa de 50,000 voltios antes de enfriarla y recolectarla en el fondo del aparato. Cuando Miller y Urey examinaron las sustancias resultantes parecida al alquitrán, encontraron una colección de aminoácidos, los componentes de la vida. Desafortunadamente, el intento de Miller para demostrar la posibilidad de aborígenes que la vida podía surgir de la no vida no simuló honestamente las condiciones de la tierra primitiva. Por ejemplo, el oxígeno estaba evidentemente presente en la tierra, primitiva, pero la presencia del oxígeno prohíbe el desarrollo de compuestos orgánicos. Aunque requerimos de abundante oxígeno para sobrevivir, nuestro cuerpo también necesita muchas adaptaciones especiales para manejarlo sin peligro. En los años 1950, investigadores del origen de la vida asumieron que la tierra primitiva tenía muy poco oxígeno. Sin embargo, la evidencia, muy poco oxígeno. Sin embargo, la evidencia
geológica. Ahora sigue. ¿Qué cantidades, sustancias de oxígeno estuvieron presentes en la atmósfera más primitiva de la Tierra? Si los gases que los científicos creen ahora que estuvieron presentes en la Tierra primitiva fueran utilizados en la proporción correcta. Ninguno de estos aminoácidos es producto por, supongamos, que el experimento de Miller recreó fielmente. Ya me perdí. El oxígeno creó fielmente. ¿Dónde está? Manejarlo. Debajito de aminoácidos, compañero, de las palabras que están en grande. Aminoácido. Sí, ahí quedó. Supongamos que le mueve y ahí se me pierdo ya. Ya. ¿Dónde se quedó? Si los gases ahora estuvieron presentes en la Tierra primitiva, fueran utilizados en la proporción correcta, ninguno de estos aminoácidos es producido. Pero supongamos que el experimento de Miller recreó fielmente las condiciones de la Tierra primitiva, podría ser válido el experimento. Ya le voy a mover. Ahí. Una importante dificultad adicional es que de tales experimentos no pueden producir las clases correctas de aminoácidos. Las conformaciones de aminoácidos existen como isómeros espectaculares. En otras palabras, hay aminoácidos zurdos, forma L, así como aminoácidos diestro, forma D. Los aminoácidos que comprenden las proteínas vivas son las formas zurdas, aunque es simulaciones como la de Miller. Se produce una mezcla igual de aminoácidos zurdos y diestros. Todos los mecanismos naturales conocidos por medio de los cuales son producidos por los aminoácidos. Producen aminoácidos en aproximadamente la misma proporción de forma diestra y zurda. Pero supongamos... Compañera, la de educación física voy a dar de 18:40 a 7:20. De eso no se preocupe, ya voy a hablar con los estudiantes. Lo que sí quiero es que usted se dirija a los estudiantes y diga que por qué motivo no estuvo presente en clase. Explíquele a los estudiantes del tercero BGU, por favor. Gracias, muy amables por dar la lectura. Los demás compañeros debían de estar atentos, leyendo la lectura y ver de qué se trata este experimento, de qué se trataba este experimento. Quería ser igual que el ¿cómo es que se llama? Oparín. ¿Y qué pasó? ¿Le resultó o no le resultó? Todo. ¿Qué pasó? Por eso les digo, prendan las cámaras, porque algunos dejan ahí nomás conectado el Zoom y se fueron a hacer la merienda, a hacer qué sé yo. Estamos en clases y tenemos que todos
estar atentos y sacar una conclusión de esta lectura. Recuerden que aquí en biología es más lectura y análisis de la lectura. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Millo? No simuló honestamente las condiciones de la tierra primitiva. Que la vida puede surgir de la no vida. Él no Sí, pudo demostrar, él intentó demostrar, pero él no pudo demostrar que la vida puede surgir de la no vida. Esa es la teoría abiogénica. ¿Ya? ¿Por qué no pudo demostrar? ¿Por qué no pudo demostrar? Porque no tenía, porque ¿por qué? A ver, dígame. ¿Por qué no pudo demostrar? O tienen que estar atentos a la lectura. Yo porque estaba por acá un poco ocupada, pero igual estaba atenta acá a la lectura y atenta por acá en otras ocupaciones. ¿Qué dice? Porque sí había oxígeno en la tierra y supuestamente él, como según no había oxígeno, él quería sacar, los otros como de células muertas hicieron que, hicieron que las otras células tuvieran vida, pero ¿Ya? pero él no le resultó porque sí había oxígeno en la tierra. Ya, pero O sea, sí hay vida, pero sí, porque sí podía vivir. los investigadores del origen de la vida asumieron que la Tierra primitiva tenía muy poco oxígeno. Sin embargo, la evidencia geológica ahora sugiere que cantidades sustanciales de oxígeno estuvieron presentes en la atmósfera más primitiva de la Tierra. Entonces, el experimento que hizo Miller falló. No pudo comprobar que de la no vida sí puede haber vida. Pero o sea, aquí en los experimentos pueden seguir intentando una y otra vez. Esto de los científicos es una carrera muy bonita donde se meten ahí y hasta descubrir lo que ellos quieren, no descansan, ¿no? Eso es con respecto a la teoría ¿de qué era? ¿La teoría de qué? De la abiogénesis. ¿Qué quería decir abiogénesis? Que la vida puede surgir de la no vida. ¿Mediante qué? Mediante experimentos. Vamos a ver aquí qué nos pide. Tienen que hacer solamente desde aquí las actividades para el portafolio. De acuerdo a la información del texto anterior, o sea, de la información de aquí arriba, que nos pide que hagan. Responder las siguientes preguntas en la hoja, que formará parte de su portafolio estudiantil. Clarito está. Como la teoría de la biogénesis intenta explicar el origen de la vida en la... A ver, perdón. Es pregunta. ¿Cómo la teoría de la biogénesis intenta explicar el origen de la vida en la Tierra? ¿Dónde puedo encontrar la respuesta? La teoría de la biogénesis. Todo esto puedo leer y encontrar la respuesta mediante reacciones químicas. ¿Cómo eran las condiciones de la atmósfera de la Tierra primitiva? ¿Cómo eran las condiciones? Por aquí estaba. Por estas partes lo leí, cómo eran las condiciones de la atmósfera. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para responder a las preguntas? Volver a leer detenidamente y responder las preguntas. No es nada difícil.
¿Cuáles fueron los aportes de los científicos Alexander Oparin, Stanley Miller y Harold Urey para intentar explicar el origen de la vida? Primerito nos habla de Oparin. Aquí están los aportes que hizo él. Aquí me habla Stanley Miller y Harold Urey. Ha sido 2. Querían probar la hipótesis de Oparin, a ver si es verdad o mentira. Y realizaron experimento a sí mismo. Oparin, ¿qué hizo? Igualmente. Según Oparin, los gases presentes en la atmósfera de la Tierra primitiva, al ser incluidos por rayos u otras fuentes de energía, pudieron reaccionar para formar compuestos orgánicos simples. Ahí recién están formando de lo inorgánico, orgánicos simples. Entonces, eso es lo que dice Oparin. Y acá, ¿qué hizo Stanley Miller y Harold Urey? Entonces, eso tienen que poner la parte de aquí abajo. Y por último, ¿cuáles son los retos que enfrenta esta teoría para explicar de manera integral el origen de la vida? ¿Cuáles serán los retos? Acá vamos en resolución de problemas. Las diferencias entre la materia viva y la no viva debe llevarnos a reflexionar más sobre las dificultades que encierra el origen de la vida. Responda, ¿qué mensaje expresa esta oración? Las diferencias entre la materia viva y la no viva debe llevarnos a reflexionar más sobre las dificultades que encierra el origen de la vida. ¿Qué mensaje expresa esta oración? ¿Por qué es importante sentir agradecimiento con la vida? Ya, esas 2 preguntas las hace. También, eso es con respecto a las actividades de biología. ¿Alguna pregunta? Dicen, digamos, como usted dijo que hay que hacerles la carátula, digamos, hacemos la carátula para biología y ahí ya le vamos poniendo todos los deberes que vamos a ver con esta clase, o tenemos para cada deber hacer una carátula. No, una sola carátula, nada más. Ahí, entonces ahí vamos archivando los... Archivando por semana. Semana 1, semana 2, semana 3, ahí mismo en biología. Ahí mismo, sí, sí.